Entonces, con respecto al alcohol, la pregunta no se hace más. La gente sigue tolerando el tema del alcohol, porque sería muy difícil decirle a la población, mire, la verdad que es una mala idea, pero la verdad es una mala idea. Cuando terminan diciendo y sacando un artículo como, y yo se lo dije otra vez, con una firma atrás de Bill y Melinda Gates, no son Mario Sánchez y Cavada que estamos haciendo el estudio. Hay gente que está financiando estudios, que le proponen estudios de todos los colores. Cuando esta gente pone dinero en algún lado es porque lo está pensando seriamente, para que terminen sacando un estudio diciendo que es para cualquier persona entre 15 y 49 años es peligroso consumir un vaso de alcohol por día, lo están diciendo, y no es que lo están diciendo por ahí, está documentado, son 200 y pico de autores científicos que lo firmaron. Entonces, yo entiendo que popularmente uno pueda seguir pensando que el alcohol no hace nada. Discúlpeme, pero eso es falso. Entonces, cuando usted dice el tema de la gente conduciendo, si la gente que termina teniendo un accidente conduciendo no tuviese conciencia, estarían todos locos. Evidentemente tienen conciencia. Parten de la misma base que usted. Parten de la base de que no hace tanto, que no es tan importante, que no pasa nada, que ellos están acostumbrados y que nunca pasó nada. Y es eso lo que lleva finalmente a esas muertes. Hay otras que son por cirrosis, y cuando es por cirrosis, usted tiene una persona que bebe y a pesar de lo que tiene, sigue bebiendo muy a menudo. En general no es que se detiene. Usted tiene muchas situaciones que hacen que el alcohol demuestra concretamente ser un objeto mucho más peligroso de lo que uno pretende. Por eso hay que decir, vamos a prohibir todo. Yo no sé si tenemos que prohibir todo. Me lo preguntaba un día de la Rosa, no sé si se acuerdan en su emisión. No, pero yo también se lo iba a preguntar ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque todo en la vida hace daño. Ya ni siquiera en exceso. Ya ni siquiera en exceso, porque ya usted dice que ni una copa. Entonces, si ni una copa, si no tomo azúcar, porque ya tú sabes, si no fumo marihuana, porque lo otro, si no lo otro, entonces imagínate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sentarnos? Vamos a sentarnos a respirar. Mire, ahorita al aire hace daño. Yo le hablé, está contaminado, sí. Claro. No. Todo puede hacer daño. Y como decía, la propaganda de Volkswagen, que donde el tipo le decía, había un tipo que se había ido a vivir al bosque y vivía de la manera de los prehistóricos para no consumir nada de oxígeno y no producir anhídrido carbónico. El CO2 entonces, y no... CO2. Y entonces, al final de la propaganda, el tipo estaba como un prehistórico viviendo con la antigüedad y la voz en off le decía, y usted cuando respira, ¿no produce CO2? Y el tipo lo miraba. Entonces, yo entiendo que usted me diga que todo termina siendo nocivo, pero no, discúlpeme. El costo de lo que estamos viendo, y por otra parte le diría, si al fin y al cabo la gente puede asumir las cosas como son, y si las dice como son a la gente, yo no tengo ningún problema. El problema es decir no pasa nada no es cierto, no pasa nada, es el costo de las muertes que produce el alcohol desde todo tipo, las directas y las indirectas. En un país como Francia es de 140.000 millones de euros por año. Entonces hay que tomar la decisión de decir yo lo quiero seguir promoviendo, yo quiero seguir diciendo que no pasa nada. Y me parece bien decir que no pasa nada, es decir simplemente la verdad. Entonces, lo que pasa es que usted toma un riesgo efectivamente más o menos importante. Hay que decirlo simplemente. Que usted diga, no, los antidepresivos vamos a decir que sí, que siguen funcionando. No, tampoco hay que decir efectivamente que sigan o no sigan. En todo caso, la teoría que teníamos de la estimulación y que no pasaba nada, sí pasa, es complicado, eventualmente se empiezan a entender cosas y esas cosas se hacen públicas. Lo que pasó hasta ahora en todo caso, y eso sí se lo puedo decir, es desde que estamos con esta teorización y con esta modelización de lo que sería el modelo serotoninérgico, para decirlo así, es que se hicieron muchas otras cosas. Por ejemplo, se empezó a utilizar el metilfenidato de manera masiva para tratar el déficit de atención, etcétera, con resultados donde efectivamente durante decenas de años muchachitos han estado tratados de una manera que tal vez sea un poquitito espantosa. Si usted quiere otro punto, se creyó que la metadona era la solución para el abuso de drogas. ¿Cuántos centenares de miles se mueren? 100.000 se mueren por año en Estados Unidos, simplemente a pesar de la metadona, a pesar de la buprenorfina, entonces las medicaciones que tenían que funcionar, cuando disfuncionan, crean no solamente muertos, pero crean muchísimo sufrimiento en muchísimas familias. Entonces, hay gente que no lo vive mal. Hay mucha gente que dice, yo me bebo una copita y no me pasa nada. Yo entiendo. Entiéndalo realmente por proteger esa posibilidad y no decir las cosas más o menos como son. Efectivamente, ha habido
situaciones complejas, muy complejas, y mucha gente que sufre. Entonces, me parece que en todo caso no podemos parar, me parece a mí, usted me puede decir lo contrario, y es más, la legislatura podría decir lo contrario, y todo el mundo puede decir, no, tenemos que seguir creciendo lo que creíamos hasta la semana pasada. Eso pasaba en Francia. Como usted decía en Francia, que el alcohol era un problema de salud pública, le cerraban el pico, pero le cerraban el pico de una manera totalmente violenta. No más o menos violenta. El primer ministro le cerró el pico al ministro de la Salud hace 3 años, en pleno público. Le dijo, usted se casa la boca, el alcohol es un producto cultural y aquí se bebe, punto. Entonces, ¿por qué eso no? Bueno, yo creo que hay, doctor, que seguir brindando información y hay que, en torno a esto, por eso lo invitamos, para que la gente tome conciencia, etcétera. Yo creo que también hay cosas culturales. Como bien decía su presidente francés, hay cosas culturales que uno no puede desembarazarse de la noche a la mañana. Ya cuando aquí en esta humanidad, en el pleno inicio del siglo XX, se decidió implantar una ley seca para evitar el consumo de alcohol, por X o por Y, el tema se disparó a unos niveles de contrabando y de ilicitud con el consumo de alcohol, con la falta de control sobre el producto, y a veces venía, en vez de alcohol, venía etanol y la gente lo consumía. Hemos sido víctimas aquí de eso también. Entonces, la regulación tiene que ir de la mano, como bien usted dice. Tomamos alcohol, y yo se lo recordé, la humanidad, poco, mucho, no sé qué, hace 2021 años. 5.000 años. Bueno, yo no conozco, usted es más viejo que yo, no conozco 3.000 más para detrás, antes de Cristo. Yo conozco de Cristo para acá. 2021. Llevan tomando desde que vio que se convirtió el agua en vino y se consume alcohol. Si el cerebro humano desde entonces ha estado preparado para consumir pequeñas dosis, bueno, habrá que ver. Si no ha estado preparado, y es lo evidente porque genera una serie de problemas en el organismo, intelectualmente, orgánicamente, en el resto, bueno, pues entonces yo no voy a decir que Jesús hizo mal en convertir el agua en vino, pero complicó un poco la vida, quizás para probar al ser humano en su decisión de dónde estaba lo bueno y lo malo. Ya estoy yo especulando porque eso no es lo que dice la Biblia, pero digo esto a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista científico, médico y de salud pública. Hay que tener muchas cosas en contexto, muchas cosas a evaluar, porque culturalmente, dígame, yo no digo que los nórdicos se calienten porque toman vino, no se calientan porque se ponen una chimenea, se ponen un abrigo, no sé qué, pero sin una dosis del vino no es fácil aguantarse esos países allá arriba, frío full, con una vaina dura. Sí. Mira, una vez más, que la gente decide o no decide tomar un producto, a mí me parece. Entonces, yo trabajo con adictos desde hace 40 años. Yo no le digo que no consumir nada a nadie, yo trabajo con gente que tiene problemas. Ahora, si usted me preguntaba por qué Francia tiene 25% de su población general consumiendo antidepresivos y son el primer consumidor de somníferos en toda Europa y en el mundo, y son el primer consumidor de calmantes, es seguramente porque tienen los más altos grados de consumo de alcohol del mundo y de producción. Claro. Y eso no. La pregunta ya no sé, si usted se quiere hacer, y pensar que sí, que no. Usted me preguntó, yo le contesté, ¿por qué esta gente tiene ese problema? Porque consume mucho más alcohol que los demás. Entonces, cuando usted tiene una distribución muy eficaz, y fíjese que hace 2000 años, mover una botella, no vaya tan lejos, en 1865, ustedes saben dónde había alcoholismo en Francia. ¿Dónde? Únicamente donde se producía alcohol. Claro. Nada más. En los otros lugares no había alcoholismo. Entonces,
eso responde a qué? Que a un ser humano le da alcohol y usted logra una cosa muy eficaz que usted seguramente conoce, que yo conozco, conocemos todos, que es que si yo tuve una preocupación, si yo tuve un mal día, si yo tengo la cabeza que me está molestando por lo que... Llego a mi casa, me tomo una copita de lo que sea, sí, y eso se levanta y se va. ¿Entiendes? Ese efecto psicotrópico existe, muy concretamente. Existe, realmente existe. Entonces, lo que encuentra... O sea, esa preocupación se me va lo mismo tomando una copita de agua que de vino. Porque es una cosa mental. No, una copita de agua. No, sí, con la copita de agua, me parece que ahí pasó Dios, como usted dice, y le cambió el vino en agua. Claro. Tenga cuidado. Pero no, el punto es, si usted toma una copita de alcohol en ese momento, y cuando yo decía de algo, sobreentendía que de algo activo, digamos, de algo psicoactivo. Claro. Cuando usted lo que logra es que ese pensamiento que lo estaba molestando se vaya. Entonces, lo que hay que asumir es... Y es eso finalmente cuando hablamos de marihuana, por ejemplo. Lo que están asumiendo los gobiernos alrededor del mundo es simplemente yo puedo dejar a la gente con el poder de decisión de decir y me tomo esto también o me fumo esto también y también me va a cambiar el estado de ánimo y me va a regular y me va esto y me... Es eso que están haciendo. Hasta el día de hoy eso estaba más regulado, más o menos regulado. Lo que se va diciendo, curiosamente al mismo tiempo que se van liberando un cierto número de cosas, lo que se va diciendo públicamente y lo que se dice en ciencia se va mostrando cómo efectivamente los estimulantes a veces no funcionan como creíamos y a veces funcionan mucho más allá de lo que estábamos diciendo. Pero sin lugar a duda, para que a nadie le quepa duda, cuando usted mete un estimulante en un proceso, lo que va a pasar es que va a haber necesidad de más estimulante. Claro. Lo que hace que las ventas de antidepresivos suben, como la venta de alcohol sube, como siempre sube la venta de estimulantes, y que cuando usted mete en funcionamiento un estimulante dentro de un cerebro humano, el cerebro humano no es que va a pedir desmesuradamente, va a pedir desmesuradamente en la gente que tenga problemas. Pero aún en la gente que no tiene problemas, hay una cuestión donde la copita de vino, si usted está habituado a tenerla, le falta el día que la saca. Y si tiene suerte, va a tardar un par de días hasta que se le vaya el deseo y después eventualmente se va a calmar. Pero el cuerpo le va a reclamar ese alivio. ¿Entiendes? Entonces, es entrar en un juego químico al cual el cerebro humano no estaba previsto para eso. Esto está muy claro. El cerebro, como usted decía, es que el cerebro humano está previsto. El cerebro humano no estaba previsto para eso y reacciona. Y este estudio del cual podríamos hablar, finalmente no hablamos casi nada del estudio, pero el estudio es lo más interesante. El estudio demuestra que efectivamente basta el punto inclusive de decir el estudio que según los resultados que ellos obtienen, usted utilizando un antidepresivo durante un cierto lapso de tiempo, al final produciría una baja de la serotonina más que a largo término, no a corto término la sube, pero al cabo de un tiempo llega a producir una baja y produce menos serotonina que al principio.